Lo primero que quiero decir que yo no estoy ni muchísimo menos a favor de Halloween. Me parece pues una fiesta horrible y bueno, pues es un paganismo y no estoy para nada a favor de esta fiesta. Sin embargo, sí tengo que hacer la reseña de Halloween, el final. Es innegable su valor cinematográfico y también su valor testimonial. Es una película, una saga de las buenas de la historia del cine. Así pues, vaya esta reseña en Cinemanía a título cinematográfico. Y para expresar esto, pues lo que voy a hacer es esperar un tiempo para estrenar la reseña. Ya os lo he dicho en otras de mis grabaciones, yo no estoy en la carrera de a ver quién pone el vídeo antes o no estoy en ese juego. Simplemente pues quiero dejar constancia de mis conocimientos y quiero dejar pues mi opinión y mis comentarios. Es así de sencillo. Lo hago por eso, creo que debo de hacerlo. No quisiera que todo mi conocimiento y pues se quedara guardado en un cajón. La saga de La Noche de Halloween es reseñable y es importante, es una saga importante. Precisamente nos cuenta la primera película ambientada pues precisamente en lo que es la fiesta americana de la noche de Halloween. No se conocía aquí en España, entonces debo decir que sí es cierto que en España hemos conocido la fiesta gracias a la película. Gracias o por desgracia, pero ha sido por la película. Fue la película la que, bueno, pues los chavales pues la veían, bueno, la veíamos. Porque ya sabéis lo que pasa, que si queréis que infaliblemente un niño haga algo, lo que tenéis que hacer es prohibírselo. Porque basta que sea lo prohibido, lo que no se puede, para que vayas. Nuestros padres eran gente muy buena, pero no tenían esa psicología inversa de jugar a la inversa, sino que campechanamente pues te lo decían, campechanamente y abiertamente te lo decían. Mira, esto no lo hagas, hijo mío, esto no lo hagas, ¿de acuerdo? Incluso algunas veces se querían poner autoritarios y te decían, esto prohibido, esto no lo hagas, esto prohibido, prohibido. Pues ya está, pues ya están los niños y cómo agudizamos, el ingenio y cómo, claro, siempre con la complicidad del dueño del videoclub. O sea, había un dueño que se negaba, pero la mayoría pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, La Noche de Halloween con Jamie Lee Curtis. Bueno, pues fíjate qué película más fuerte, ¿no? De asesinatos. Era una película realmente terrorífica, verdaderamente. Pienso que fácilmente pues puede ser una de las películas más terroríficas de la historia del cine. No he querido consultar rankings. Yo de jovencito siempre he dicho que lo que más me gustaba eran las películas de terror. Era así, cuando era un jovencito, pues las películas de terror me privaban. Y, por ejemplo, tenía en VHS las de Freddy Krueger. Y bueno, pues las de Halloween eran las que menos me gustaba porque era la más terrorífica. Era una película muy de terror psicológico, con una reflexión muy profunda y
verdaderamente daba muchísimo miedo. No era como otras películas de terror que en el fondo tenían ese divertimento, esa adrenalítico, que un divertimento, ¿no? Que es un poco pues como subirse a una excitación, a una montaña rusa, ¿no? Halloween no, Halloween era de terror, y la interpretación de Jamie Lee Curtis era perfecta, era tremenda. Bueno, ya sabemos lo que pasa con estas sagas. No podía dejar de reseñar Halloween el final, no he podido dejar de ir a verla. La estreno ya meses después, ya para enero, febrero, ya podéis escuchar esta crítica. Dice el final. Bueno, sabemos que no va a ser el final. Sí, es cierto que cierra la saga, cierra la segunda saga, porque bueno, ya más modernamente hicieron este reboot, que era una especie como de reboot secuela. Esto, bueno, puede parecer que son dos términos antagónicos, ¿no? O es un reboot o es una secuela. Pero no, el reboot secuela es pues que continúa la historia, pero al mismo tiempo prepara un poco el camino para siguientes producciones. Película de terror psicológico con creación de una atmósfera opresiva, sin concesiones al humor, sin concesiones al divertimento, con un asesino enigmático que es una auténtica máquina de matar y que en algún momento pues en la película se llega incluso a sembrar la duda de si es humano o si es una cosa pues sobrenatural imparable. Es algo así como Terminator, peor todavía, porque Terminator todavía va a cara descubierta, es simpático y de vez en cuando dice alguna palabra y de vez en cuando pues tiene alguna cosa de humor. Esto no, o sea, esto es un auténtico asesino, pero máquina total, imparable, y bueno, pues que además, según parece, pues vigila a sus víctimas, y las víctimas, pues Jamie Lee Curtis tiene la sensación de estar permanentemente que permanentemente la está acechando, permanentemente la está vigilando, está mirando por la ventana y parece que le ve ahí, luego mira, no está, no le ha dado tiempo, una cosa sobrenatural. Y bueno, ese es el fallo que tiene la película, claro, la suspensión de credibilidad, pero no quiere tampoco la película ser creíble, sino dar terror. Entonces, pues eso lo logra con creces. Es una de las películas más agobiantes de terror que se hayan hecho. La noche de Halloween 1 es una auténtica obra maestra. Y luego pues un montón de secuelas, en la segunda parte, la tercera parte. Yo ya, si os digo la verdad, no me acuerdo. He visto muchas, las he visto a trozos. He visto trozos y bueno, se han emitido muchas veces por televisión. La tercera no la he llegado yo a ver, dice que es la más curiosa porque nos cuenta una historia distinta, una historia aparte, que es lo que en principio pues se pretendía, hacer una saga de películas de terror, pero en plan serie de que cada uno iba a contar una historia y tal y tal. Pues luego se quedaron con el personaje de Michael Myers.
quise ir a ver H20 cuando la estrenaron. Al final no, porque no estaba tan valiente. Bueno, es que desde que ha llegado el 2020 y estoy en casa viendo la televisión, qué valiente me he vuelto. Ya es que veo lo que me echen. Pues sí, me daba... Esto no lo veo, esto no me apetece. O sea, una película de terror, no, ni de coña, no voy a verla. Ahora la veo sin pestañear y no me da miedo en absoluto. Entonces, también viene a ser pues todo un poco lo mismo, ¿no? Pero de todos estos personajes icónicos, el de Michael Myers es el más jodido, con esa máscara blanca y muchísimo más miedo que Jason era un poco más, en fin, se buscaba la manera de asesinar de una forma así un poco más brutal. Entonces Jason es lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, también hicieron luego una que se llamaba Viernes 13 el final o algo así, y luego le volvieron a sacar en aquella película divertidísima que es Jason X, en la cual pues es como una space opera. Le llevan al espacio en una nave espacial, en una película que es un estilo como una space opera. Es una de las más divertidas de la saga de Viernes 13. También decían que, bueno, al final también hicieron el crossover con Freddy Krueger. Y es que una cosa que tengo yo que decir sobre los crossovers, que aparte de la emoción que pueda producir en el espectador el encuentro con dos personajes que hemos disfrutado sus aventuras en solitario y ahora pues los vemos juntos protagonizando, y bueno, pues hay una emoción, qué emoción, ¿no? Qué encuentro más bueno, dos grandes frente a frente, codo con codo. Pero luego los guiones es que fallan, hacen aguas por todas partes, y verdaderamente se necesita un guión muy bueno para respaldar ese encuentro, que sea creíble. No siempre lo son, incluso cuando son personajes que pertenecen a distintos universos, que yo esto de los universos, la verdad que os digo que más valdría que lo dejaran y que se dedicaran simplemente a contar buenas historias, porque desde luego cuánto tiempo y cuánta energía perdemos en querer explicar y en querer justificar los universos. Pero bueno, hay una parte de los aficionados muy grande que les gusta mucho esto de los universos. Hay universos, bueno, para todos son universos narrativos, y de lo que se trata es de explotar el mismo personaje pero en todas sus diferentes variantes, sus diferentes versiones. Cada versión del personaje pues es un universo alternativo, un universo narrativo distinto. Entonces pues esto del agua hay que justificarlo de alguna manera. Pero bueno, ¿en qué universo está Michael Myers? Pues vaya usted a saber. Yo os digo que no he visto la saga completa. Había ahí también una conclusión en la cual pues también finalmente muere Jamie Lee Curtis, y ahí parecía que ya se había terminado la saga durante muchos años, hasta que ya después pues han vuelto, y es que es así. O sea, tenemos que seguir tirando del hilo, tenemos que seguir haciendo nuevas películas, y claro que no va a ser el final, claro que no va a ser el final de ninguna de las maneras. Seguro que tienen proyectadas nuevas películas que van a estar protagonizadas por los personajes de nueva generación. Bueno, pues yo de las últimas solamente he visto esta, la del final. Pasamos a reseñarla ya un poco más
individualmente esta película.